yo espero que Khan Academy les haya gustado. Khan Academy no sirve solo para economía, tienen matemáticas, tienen otros rubros y la verdad es que siempre sus videos y sus contenidos son muy buenos. Entonces igual es una herramienta ahí que les funciona no solo en este momento, sino para otras cosas. Me gustaría primero que hiciéramos, permítanme tantito, nada más un recorrido rápido y me dijeran ustedes si recuerdan qué significaba la economía, o sea, qué era la economía. A lo mejor se tienen que ir muy atrás, pero es para igualar las cosas en este momento. Era el estudio de las opciones de las condiciones de escasez. Ok, estudio de las opciones en condiciones de escasez y estudia efectos sutiles de las decisiones individuales en el colectivo, ¿sale? Adicional, entonces, ¿alguien me puede decir qué es escasez? La cantidad disponible de algo que no basta para satisfacer el deseo de ese algo. Ok, ¿y los dos bienes más escasos son? Tiempo y poder de gasto. Ok, poder de gasto. Ok, ¿recuerda alguien cuál era la diferencia entre ingreso y poder de gasto? Ay, espere, maestro, es que no encuentro mi libreta. Es que uno como tal sería como pues sí, el dinero que llega directamente a ti como para que puedas sustentar todos tus gastos, y el otro es como el extra que tienes para ciertas cosas, ¿no? Para amortiguar. Ajá, entonces está el ingreso. Bueno, la última estuvo un poco rara, pero la primera estuvo muy bien. El ingreso es lo que ingresa a una persona a una organización, o sea, es decir, el dinero que entra, ¿no? Pero después ahí está un concepto que se llama rentas, y eso también se los dije, que las rentas eran las obligaciones, o sea, cosas que no, de las cuales no te podías negar a pagar. O sea, la renta de una casa, el pago de un coche, el pago de los servicios, etcétera. Y lo que queda después de que le restas eso, entonces sí, ya le llamamos a eso poder de gasto, ¿vale? Y en el poder de gasto es donde realmente está la elección de la compra. O sea, es donde realmente queda el disponible para decidir si compras un lujo o solo te alcanza para lo necesario. ¿De acuerdo? ¿Está ahí? ¿Dudas? No, maestra. Ok, vale. Después de ahí teníamos los recursos y había 4 tipos. ¿Me los pueden decir? Cada quien que vaya a hablar solo me diga uno. Capital. Ajá, ¿qué es el recurso? ¿Qué es eso? Es un recurso duradero que se emplea para la producción de bienes y servicios. Ok. ¿Cómo sé que algo es duradero? Porque si dura más, si es igual o mayor a un año. Ok. Utilizándolo, no olvidándolo, o sea, de que de verdad lo utilices y aún así dura un año. Eso implica maquinaria, computadoras, terrenos, camionetas, etcétera. ¿Sale? Sí. Siguiente, ¿otro más? Mano de obra. Mano de obra. ¿Y qué significa el mano de obra? ¿Qué es la mano de obra? Es el tiempo que se emplea en la producción de bienes y servicios. Ok. Ahora, perdón ahí, pero en el capital, que fue lo que dijo Claudia, había 2 secciones. ¿Me pueden decir cuáles 2 secciones eran? Eran Capital físico y capital físico y capital humano, ¿no? Vale. Y entonces estaba el capital físico, que justamente es lo que les digo, las terrenos, las camionetas, y el capital humano, pues que era diferente de la mano de obra, ¿no? Que la mano de obra básicamente el tiempo y el esfuerzo, y el capital humano pues tiene que ver con capital intelectual. ¿Ok? Y de ahí, recursos naturales, pues elementos de la naturaleza, o sea, creo que no hay mucho que explicar al respecto, que son finitos y que se utilizan para producir bienes o servicios. Y había un cuarto, la iniciativa empresarial. ¿Qué era la iniciativa empresarial?
Ok. ¿Y convertirlos en una empresa productiva? Ok, perfecto. Vale. De ahí me voy a pasar al que sigue y vimos primero por los compañeros que se iban a tal y por mí y después en Khan Academy, vimos oferta y demanda. ¿Me pueden recordar quiénes son la oferta y quiénes son la demanda? La demanda sería el que compra como el cliente y la oferta pues ya sea un bien o servicio. ¿Nada más? No recuerdo si hay otro. Bueno, básicamente es el que vende, ¿no? De ahí pues puede vender productos, servicios y otras cosas, pero recuerden que había 3 mercados, entonces no solo se vende cosas en el mercado de bienes y servicios, también se venden cosas en... ¿Cuáles son los otros 2 mercados? El financiero y del trabajo. Exacto, entonces también hay quien oferta trabajos, ¿no? Sí. Y también hay quien oferta, por ejemplo, acciones, ¿vale? Entonces, por eso es importante saber que quien demanda es quien va a hacer la compra y quien oferta es quien está ofertando algo para vender, ¿no? De ahí que depende el mercado, ¿no? En qué mercado se está trabajando. Y ¿recuerdan cuál es la definición global de mercado? Lugar teórico donde se encuentra la oferta y la demanda y se determinan los precios. Lugar teórico, exacto, lugar teórico donde se encuentra la oferta y la demanda y se determinan precios, o lugar donde oferentes y demandantes pueden comerciar entre sí. Cualquiera de las 2 cosas, o cuando lo digan con sus propias palabras, es correcto, pero básicamente es un espacio, o sea, no es un supermercado, no es un mercado de abastos, es un lugar teórico, por eso se considera teórico, donde oferentes y demandantes, o donde la oferta y la demanda se encuentran, se determinan precios y pueden comerciar entre sí, ¿vale? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? Ok. De ahí, bueno, entonces voy a compartir ahora sí un poquito la pantalla, nada más para asegurarme de que nada se me olvide y también para que sea visual. Bueno, de ahí recordar nada más quiénes conforman a la demanda, que es el Estado, las empresas y las familias, o la sociedad en todo caso. Y de ahí, bueno, pues mercado de bienes o servicios, mercado financiero y mercado del trabajo. Creo que eso queda claro. De ahí, ¿alguien me puede decir cómo se comportaba la demanda? Ajá. Si subes el precio, si el precio del producto sube, se compra menos. O sea, la demanda suele comportarse de tal modo que compre menos. ¿Ok? Y decíamos como generalmente, ¿no? De ahí, pues por eso es que la demanda se consolida de esta forma. Incluso yo lo que les ponía aquí es que si yo, por ejemplo, no tuviera esta gráfica aquí, ¿no? Y yo dijera, ok, precio bajo, mucho producto, podría poner este punto aquí, y luego mayor precio, menos producto, mayor precio, menos producto, y cuando ponga yo todos esos puntos, pues puedo sacar la curva. Entonces, traten de no aprenderse la curva por dibujo, sino por memoria. Más bien, no por memoria, sino porque la entiendan. O sea, decir, si yo grafico ese comportamiento, me va a salir una curva con ese comportamiento, ¿no? Con esa forma. De ahí yo les decía que había bienes complementarios y bienes sustitutos, y eso es muy importante, y seguramente si lo vieron en Khan Academy se dieron cuenta de que les decía que los bienes complementarios pues son bienes que se ayudan el uno con el otro o se afectan el uno con el otro, y los bienes sustitutos son aquellos que uno sustituye al otro, ¿vale? De ahí, bueno, tengo yo esta parte aquí que dice que si un producto se pone en tendencia, existirá un desplazamiento de la demanda. Aquí yo quiero saber si les quedó muy claro cuándo hay un desplazamiento a la derecha y cuándo hay un desplazamiento a la izquierda.
más hace que haya un desplazamiento a la derecha. También había comentado sobre los bienes sustitutos, ¿no, maestra? Que si estos subían y los bienes complementarios bajaban. Ok, a ver si el sí. No. Sí. Dependiendo, a ver. Si el bien sustituto sube, ¿en qué sentido? ¿Sube de precio o sube su cantidad de compra? No recuerdo, eso se me olvidó. Si Pero sube de precio los sustitutos. si sube de precio, ¿no? Más bien el sustituto. Y el complementario baja. A ver, explico ahí para que no se confundan, ¿sale? Es que justamente copié nos había explicado justo con lo de la tablita. Recuerda que tenía hasta abajo algo extra y lo borró. Sí, ok, bueno. Pero a ver, a lo que yo voy es, cuando tú me dices si el producto sube, puede ser que te refieras a que suba de precio o que suba la cantidad comprada. Por eso es necesario como decir, como sube qué, ¿sale? Esa es la primera. Si era la cantidad o subía el precio, más bien, sí, ¿verdad? Perdón, déjame, para que no me vayas a confundir a alguien más, porque a lo mejor tú lo tienes claro, pero me puedes confundir a alguien. Si la cantidad del producto, que es mi competencia, se está vendiendo más, por lógica se está vendiendo menos lo mío, ¿no? Porque el mercado es de 500 personas y esas 500 personas deciden si te compran a ti o a alguien más. Entonces, si 400 compran al otro, quiere decir que me quedan 100. Si el 200 compran al otro, me compran a mí 200, ¿sale? Pero si se refiere al precio, como el comportamiento de la demanda es que entre más sube el precio, menos se compra, lo que está pasando ahí es que si yo subo el precio de ese producto, se les va a comprar menos. Por tanto, me van a comprar más a mí. ¿Eso queda claro? ¿Sí? ¿Sí, Roberto? Sí, eso es lo que te decías, ¿no? Sí. Okay, va. ¿Sí estaba bien? Sí, estaba bien, pero... Como que lo dejé muy al aire. Sí, no sabía yo si te referías a producto o a precio. Solo que les quede muy claro, o sea, como decir cómo lo están poniendo, ¿sale? De ahí, ¿cuándo se mueve hacia la izquierda? Cuando el precio de los bienes complementarios sube. Uh-huh. Cuando los... espere. Si un bien no era tan demandado también. Cuando los bienes sustitutos se venden más, se mueve a la izquierda. Cuando... Aquí había otra cosa por ejemplo, las materias primas que utilicemos también cuando suben de precio. Por ejemplo, el costo de producción se aumenta, entonces también se mueve a la izquierda. Ojo ahí me estás hablando de oferta. ¿Vale? Recuerda que la demanda se comporta de una manera solo considerando, o sea, se comporta de una forma considerando el precio. Y bien importante que recuerden que el cambio en el precio solo es movimiento en la curva, no es desplazamiento de curva, ¿sale? Y hay que recordar qué factores afectan a alguien que compra. A alguien que compra, básicamente le afecta la tendencia, o sea, si está de moda o no está de moda. Le afecta los productos que pueden sustituir a ese producto que quiere comprar, los productos que complementan a ese mismo. Y la población, ¿no? Porque obviamente, pues si cambia la población, como yo les decía, si es un ranchito y tiene 100 personas, no es lo mismo que ese ranchito ya sea de 200 o de 300 o de 400, ¿sale? Y por eso se va a mover. Pero son factores que afectan absolutamente solo a la demanda. Cuando hablamos de compras como como tú dices ahorita, ahorita olvidé el nombre, como recursos naturales o cosas que se compran así, me se me fue la palabra, pero bueno. Cuando ¿qué, perdón? ¿Materias primas? Perdón, sí, justo. Materia prima o recursos naturales o insumos o tal, esos son factores que afectan solo la oferta, ¿sale? Ahorita voy con la oferta. Entonces, no se me confundan, piensen en lo único que afectaría a un comprador, ¿ok? ¿Hasta ahí queda claro? Vale, entonces, de ahí, ahora sí, vamos a la oferta. La oferta es una curva completamente contraria, es un reflejo de la otra. ¿Por qué? Porque el productor a mayor precio, pues quiere vender más. O sea, si es más caro, él dice, estoy dispuesto a producir mayor cantidad de productos.
Ahora, hay factores que afectan ahí sí al productor. Por ejemplo, al productor le afecta, uno, lo que dicen ustedes, otra vez, materia prima, recursos naturales, insumos. Por ejemplo, si esos productos suben de precio, pues sí, sí que yo tengo que dar el producto más caro. Por tanto, no estoy dispuesto o me sale más caro y yo no puedo cambiar a lo mejor el precio en el mercado, ¿no? Entonces, como me sale más caro, pues me tengo que comportar de manera diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, un comportamiento que yo les pongo aquí es que si yo, por ejemplo, bajo el costo de producción, yo tendría un desplazamiento a la derecha. ¿Por qué? Porque si yo en el mercado eso cuesta 5 pesos y a mí me cuesta producirlo en 2, quiere decir que tengo una ganancia de 3 pesos. Pero si yo puedo reducir mi costo de producción a 1, quiere decir que yo por cada producto mismo que se venda no estoy ganando 3, sino 4 pesos. Por tanto, estaría dispuesto a producir más, ¿sale? Y en ese momento yo tendría un desplazamiento a la derecha. ¿Dónde más podría suceder ese mismo movimiento que se ve aquí en la izquierda? Es el bajar el coste de la producción, aparte que hay una mejora tecnológica. Cuando hablamos de mejora tecnológica, estamos hablando de que a lo mejor no es que me salgan más baratos los insumos, pero a lo mejor esa mejora tecnológica en mi empresa me permite producir a lo mejor lo mismo en menos tiempo, pero el tiempo también es una cosa a favor. Entonces, quiere decir que me va a bajar también los costos de producción, ¿sale? Entonces, tomar en cuenta que cuando hay mejoras tecnológicas es muy probable que una empresa esté dispuesta a producir más, aunque en el mercado se siga vendiendo al mismo precio. O sea, no quiere decir que le va a subir el precio, sino simple y sencillamente está dispuesta a producir más, aunque es el mismo precio. Y cosas que se irían hacia la izquierda. Aumenta el coste de la producción, por ejemplo. Entonces quiere decir que yo no estoy dispuesto a vender lo mismo porque, pues, no manches, no le estoy ganando tanto. A lo mejor incluso hay empresas que deciden mandar, no sé, si tiene la posibilidad de producir 500 unidades de algo, pero ese producto no les está yendo muy bien, pues a lo mejor ocupan su misma plaza de producción para hacer un producto alterno que sí le pueda ir bien. Entonces ya no saco más del producto original del que estamos estudiando en el mercado y saco un producto alterno utilizando mis mismos recursos, ¿sale? De ahí aplica también para cuestiones fiscales. O sea, si hay cuestiones fiscales que le afecten a una empresa, es muy probable que no esté dispuesto, pues, a producir más, ¿no? Por ejemplo, la canasta básica está regulada por el gobierno. O sea, el gobierno pone un tope para el precio de la tortilla, un tope para el precio del huevo, un tope para tal, ¿no? Y aunque de pronto parezca que se sube muchísimo, de todas maneras, hay veces en las que tú podrías hablar a la Profeco y decir que no están respetando la tortillería de tu colonia, lo que sea el precio tope del kilo de la tortilla. Entonces, cuando eso sucede, pues obviamente las de la tortillería dicen, no, o sea, no manchen, no, o sea, está muy caro tal, y pues no están dispuestos a producir tanto, ¿sale? Y entonces a lo mejor se ponen a hacer sopes o se ponen a hacer otra cosa con eso, ¿sale? O que existan problemas, pues, tecnológicos, ¿no? De ahí, pues obviamente estos se unen, eso lo debieron de haber visto la sesión pasada, que estas cosas se unen y que existe un punto que se llama punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio es una coordenada en la cual tanto la curva de la oferta como la curva de la demanda están dispuestos a, primero, oferta a producir esa cantidad a ese precio dado. Y la demanda a comprar esa cantidad si lo dan a ese precio, ¿sale? ¿Qué pasa si yo como empresa decido que no, o sea, que yo lo que sea, me podría yo situar en otro punto y producir una cantidad menor o una cantidad mayor? Pero si mi demanda está dispuesta a este precio, a esta cantidad, y yo produzco menos, quiere decir que voy a tener una demanda que no está satisfecha, ¿sale? O sea, yo estoy haciendo esta cantidad y de la cantidad esta a esta, pues hay un trecho que no estoy cumpliendo, ¿no? Que personas se van a quedar esperando ese producto. Y si yo, por ejemplo, digo, esto me conviene mucho y voy a producir mucho, estaré yo haciendo una cantidad de producto que se me va a quedar, ¿sale? Por eso es muy importante que cada empresa haga el esfuerzo por saber cuál es su punto de equilibrio.
Ahora, cuando hablamos de comerciantes, ellos lo hacen esto de manera natural. O sea, una semana producen 10 quesadillas, digo más bien un día producen 10 quesadillas y se dan cuenta de que, híjole, pues llegaron 20 personas y 5 se quedaron sin quesadillas, ¿no? Y yo ya no tenía queso. Y pues me siguen preguntando y preguntando, ¿no? Y la siguiente semana, por ejemplo, y al día siguiente dicen, no manches, pues es que las 10 no fueron suficientes y mucha gente me preguntó, ¿no? Y entonces producen 25. Y de pronto se les quedaron 5, ¿sale? Entonces, de manera natural ellos dicen, pues ni 15 ni 25, o sea, 20, ¿no? Y entonces ellos mismos van como calculando que a ese precio se les vende esa cantidad de quesadillas y a este otro precio se les venden a lo mejor más. Pero si yo dejo ese precio y produzco esta cantidad, se me venden, no se me quedan y no se quedan tantos clientes o por lo menos o ninguno sin preguntarme por las quesadillas, ¿no? Porque tampoco está padre ir a un negocio que te oferta algo y que no lo tengan disponible. O sea, también esa es una cosa que es muy importante cuando nosotros hacemos un negocio propio, asegurarnos de que hay producto disponible, ¿no? Si no, la gente empieza a dejar de ir. Dice, pues nunca tienen, ¿no? O nunca abren, o cosas por el estilo, ¿no? Por eso es que hay negocios que aunque no vendan nada, les conviene estar abiertos desde muy temprano hasta muy tarde, porque si no empiezan estas cosas de, pues es que cuando pasé no estaba abierto, ¿no? Porque empiezas a generar cierta cosa, como empiezas a fallar en las expectativas de ese mercado, ¿sale? Entonces, sí, bueno, aquí justamente pues es parte de lo mismo, ¿no? Si yo hago esta cantidad, pues se queda, y si hago esta cantidad, pues me quedo con ello, ¿no? Y cosa que me gustaría nada más acá como decirles que obviamente también yo creo que en Khan Academy vieron que había diferentes tipos de productos, ¿no? Los productos que eran de lujo y los productos que eran básicos. ¿Me recuerdan cómo se comporta cada uno? Los de lujo, bueno, según yo tenían una ganancia mayor por cada unidad, entonces se enfocaban a como un sector muy específico y su demanda era poca. La demanda era poca y ganaban por precio. Ok. Luego, ¿qué otro tipo de producto había? ¿Eran bienes, a ver, ¿se acuerdan? ¿Bienes qué y bienes qué? ¿Nada? Bienes normales y bienes inferiores. Ok. Ahora, ¿me recuerdan cómo se comportaba uno y cuál otro? Es que dependía tanto del salario de la persona como de... Ay, es que una parte del video decía algo así como de, bueno, supongamos que tienes un salario mínimo, pues vas y te compras el cochecito más económico, ¿no? Luego supongamos que, no sé, sube como tu salario, pero no sé, a uno más, o sea, promedio, pues obviamente no te vas a comprar el Mercedes-Benz y obviamente ya no vas a querer tener el cochecito viejo que tenías, no sé, un Datsun, vas a querer tener por lo menos un Jetta, ¿no? Entonces ya te compras el Jetta y ya suponiendo que ya, pues, ya eres rico o yo qué sé, pues ahora sí te compras, yo qué sé, no sé, un Lamborghini y pues chido, ¿no? Bueno, pero ya tendrías que tener más dinero. Bueno, ok, y entonces, bueno, básicamente me podrían explicar, o sea, como que a qué se refiere un bien inferior, a qué se refiere un bien normal. Pues como venían sujetos a como el ingreso, un bien inferior, si subía el ingreso, disminuía su compra. Okay. Y el bien normal, pues como ya tiene, pues sí es como para el sector, bueno, no sé cómo explicarlo, pero decía que cuando aumentaba el ingreso también aumentaba su compra, como que seguía la misma de oferta y demanda, y el otro no tanto. Ok, vale. Ok, ¿claro? ¿Claro o tienen dudas? ¿Seguros? Ok, órale pues. Vale, entonces es que estoy abriendo Khan Academy para ver exactamente qué veo, pero bueno, a ver, cambios en el ingreso, la población, bienes normales inferiores, ley de oferta, ley de demanda, equilibrio en el mercado, sí, ok, básicamente es eso. De ahí, entonces paso a lo que nos corresponde ver.
¿Se acuerdan a qué me refería yo? Bueno, es que no sé si lo recuerdan, pero ¿a qué se refería yo cuando hablaba de interdependencia y comercio? ¿Se acuerdan que lo vimos? ¿No? Se los empecé a mencionar, pero después como que lo dejamos pendiente. Según yo, interdependencia era como depender de alguien más para lo que necesitas, o sea, para un recurso material o económico. Ok, vale. Miren, interdependencia, yo les decía que la gente comercia. Nosotros, por ejemplo, yo creo que el ejemplo que les puse fue que nuestros antepasados pues tenían que resolver todo, ¿no? O sea, tendrían que aprender a recolectar cosas. Comerciabas con lo que tenías a la mano, ¿no? Y lo intercambiabas por cosas que te hacían falta. Exacto. Y creo que mencionó un ejemplo del Oriente o algo así, maestra. La verdad no me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo qué ejemplo les puse, pero es que luego así como que se me atraviesan. No se preocupe, pero sí recuerdo que era algo así. Ok, pero entonces sí, o sea, básicamente pues se comerciaba con lo que se tenía, como dice Roberto, y después en los asentamientos comenzaron a existir las especializaciones. Entonces la gente se empezó a especializar en hacer zapatos y en hacer ¿no? Pero pues obviamente con la especialización pues vino la interdependencia, ¿no? Porque yo ya dependo de un tercero para conseguir las cosas que necesito. Entonces, por eso no se puede hablar de comercio si no se habla de interdependencia. De ahí, fuera de eso, bueno, empiezo ya con el ejemplo. Espérenme tantito, no les comparto la pantalla. ¿Sí se ve bien? Bueno. Ok, lo primero decirles que pues que no se proporcionan bienes o servicios por generosidad ni por ninguna planificación, se intercambian porque se necesitan y porque se obtiene algo a cambio, ¿no? ¿Qué determina que un intercambio se haga o no se haga? Desde siempre se ha determinado por las ganancias de ese intercambio, ¿no? Y es cierto que el comercio puede mejorar el bienestar de todas las personas, ¿no? A lo mejor de manera muy... un ejemplo a lo mejor que obviamente a lo mejor no lo ubican porque a lo mejor nunca han venido para acá, pero en el pueblito donde yo vivo, que es a las afueras de Querétaro, cuando yo me mudé para acá, pues realmente no había nada y de pronto la calle principal empezó a generar comercios, ¿no? O sea, cuando yo me mudé para acá había como una tienda y una panadería y ya, ¿no? Pero de pronto esa calle principal empezó una persona a abrir un comercio y de pronto otra y luego otra, ¿no? Y se empezó a ver realmente el cambio de cómo la gente tenía casas con ladrillos y a lo mejor techo de lámina y de pronto ya tenían dinero para hacer el techo, ¿no? Con otro material, o de pronto ya tenían dinero para hacer un local al lado y de pronto ya ves gente que pues que también ahorita por ejemplo una casa le están como derrumbando para hacer locales, ¿no? El comercio trae un beneficio económico, es cierto. Ahora, el riesgo y sobre todo, bueno, yo que me dedico un poco a la parte social, el riesgo también tiene que ver con gentrificación. Yo sé si nunca habían escuchado ese término, no me voy a, espero no salirme tanto del tema, pero la gentrificación es una cosa que está sucediendo mucho en ciudades como pueblos mágicos. ¿Por qué? Porque tienen barrios tradicionales que de pronto, pues un mercado de adquisición más alta comenzó a sentir padre esta cosa de visitar pueblitos mágicos. Y en Ciudad de Me Fascina, pues empezó a comprar lugares para hacer negocios, pues atleativos, ¿no? Y entonces ya empiezas a ver el café, o sea, no sé si a ustedes les ha pasado, pero empiezas a ver en todos lados el cafecito con los focos, con la tira de focos, ¿no? Y las mesas de madera, no sé qué. Y, algo muy whitezican. Ajá, y entonces se empezó a replicar. Y aunque parezca que podemos quedarnos en la parte de subir el bienestar económico, lo que empezó a suceder en esos barrios es que había mucha gente que rentaba casas de otras personas. Pero los dueños de esas casas empezaron a ver
que si lo vendían para hacer un café o si lo vendían para hacer un spa o si lo vendían para hacer un hotel boutique, pues ganaban más. Entonces se empezó a desalojar gente que toda la vida vivió en esos barrios. Ese es el efecto de la gentrificación. Entonces también hay que tener mucho cuidado de no mezclar las cosas, porque una cosa es que haya mayor cantidad de dinero, pero el bienestar económico no es solo el crecimiento de dinero, ¿sale? O sea, económico, cuando nosotros hablamos económico, tiene que ver con escasez, no solo con dinero. Entonces, cuando nosotros no atendemos todo lo que tiene que ver con eso, pues se pueden dar muchas circunstancias pues, de desigualdad. Entonces, la gente tiende a mezclar todo el tiempo nada más la economía con cantidad de dinero disponible y no es cierto, ¿no? O sea, ustedes ya tienen el concepto completo y por tanto bienestar económico pues tiene que considerar otras circunstancias, ¿no? Bueno, ahora para poder entender cómo funciona el comercio y el impacto que tiene en el beneficio económico, vamos a hablar de una parábola. Y esta parábola es simplificar nuestro modelo económico que ya es súper complejo. O sea, hay un punto en el que de verdad si no lees constantemente qué carajo está pasando y no entiendes ya nada. O sea, hay gente que ya, por ejemplo, que era buenísimo para el Wall Street y talala, y de pronto entra la criptomoneda y les rompió la madre. O sea, porque ya no le entendieron o porque ya no funcionaba como en la manera en la que ellos ubicaban, ¿no? el comportamiento económico. Y pues va cambiando, ¿no? Y se vuelve muy, muy complejo y muy entramado y entran ya políticas internas, políticas externas, obviamente factores sociales, políticos. Voy a mencionar algo, espero no cambiarme tampoco mucho de tema, pero, o sea, lo que está sucediendo en Afganistán es algo que de verdad debería de preocuparnos y de verdad muy gravemente, porque es como... tiene que ver primero con que se está cosechando ahí muchas cosas que, por ejemplo, cuando Estados Unidos decide invertir en algún espacio, no lo hace meramente por dar libertad, como ellos lo quieren decir, o por una cosa de justicia. Lo hace con un interés específico, ¿sale? Ajá, exacto. Y vende bonos de guerra, y hay gente que comercia con la guerra, y hay gente que gana dinero en la guerra. Había un autor que decía que cuando los ríos corren en la calle es tiempo de comprar casas, ¿no? Muchas de los grandes las personas que fueron muy ricas en ciertos países de Europa fueron porque compraron casas o ocuparon casas derivadas de la Segunda Guerra Mundial, o sea, de los desplazamientos de poblaciones. Compran esas casas o ocupan esas casas y pues claro, hay un momento en que las cosas se normalizan y pues ya esa casa vale un montón, ¿no? Entonces, bueno, vienen esas cosas que nos deben de preocupar porque claro que hay un interés ahí, claro que hay mucho relacionado con el petróleo. El petróleo sigue siendo un grande motor económico para todos nosotros. Nos preocupa porque, claro, México, mucho de su comercio externo está relacionado con el petróleo. Obviamente es un grupo terrorista que también se está volviendo a acuñar y fortalecer en el centro o sea, vale, tiene contacto con 3 continentes de manera muy cercana, ¿no? Entonces, eso tiene que ver y obviamente lo que tiene que ver con derechos humanos y sobre todo, pues yo creo que como mujeres también nos debería preocupar mucho pues la pérdida de esos derechos, ¿no? Si nosotros, a mí me sorprendió mucho, no sé si vieron, a Ruth circulado mucho en redes, si no se las voy a pasar por ahí, pero decía que justamente, no sé si ustedes han leído, chicas, si no lo han leído, les recomiendo leer a Simone Beauvoir, pero realmente mucho de lo que dice ella es que cualquier cosa, un pretexto puede servir pues para retirar los derechos de la mujer de manera muy fácil, ¿no? Y ahorita hemos visto que tanta razón tenía con Afganistán. O sea, qué fácil es haber trabajado desde que entraron las tropas de Estados Unidos para que las chicas por fin pudieran ir a la escuela, por fin pudieran trabajar, por fin pudieran hacer... y en menos de 2 semanas se van de las escuelas, se casan con los grupos terroristas, están matando... Hay una mujer que no sé si la mataron o no, pero seguramente sí, que es una de las primeras presidentas como municipales,
mujer, obviamente no va a sobrevivir y tiene pocas posibilidades de ser una refugiada política. Entonces, es muy entramado y es muy complejo, ¿sale? Y para no hacerlo como tan complejo y tal, es como cuando estudiamos física y nos vamos como a condiciones perfectas, ¿no? Donde no existe el viento cuando hacemos una caída libre, donde no existe no sé qué, para poder, pues, entender cómo funcionan esas fórmulas. Entonces, así de simple lo vamos a poner como si existiesen dos personas y existiesen dos bienes, ¿no? Existe el agricultor y el ganadero y existe la carne y la papa. Y pues las ganancias, si existiera comercio, cada uno produciría solo un bien y consumirían dos, ¿no? Porque el ganadero no quiere comer solo carne y el agricultor no quiere comer solo papa. Por tanto, conviene que comercien entre sí y que puedan consumir ambos bienes. Y bueno, dice acá que en vez de comerciar, cada uno podría producir los dos bienes, pero ¿a qué costo, no? Obviamente, aquí va lo que yo les decía, que toda decisión conlleva una renuncia. O sea, si yo quiero producir los dos bienes, el ganadero tiene que descuidar lo que hace con la carne para poder atender las papas, ¿no? Y el ganadero obviamente tendrá que hacer otro sacrificio, pues, para comprar una vaca, ¿no? Finalmente, es como, ¿cuál es el costo de decidir hacer los dos bienes? ¿Y qué ocurre si uno de ellos es mejor en todo, ¿sale? Pero para que esto se entienda, pues vamos a ponerle números. Aquí, por ejemplo, lo que dice es que el agricultor necesita 60 minutos, o sea, una hora entera, para producir 1 kilo de carne. Y que necesita, y aquí, por ejemplo, dice minutos necesarios, 60 minutos, espérame, sí, 15 y 20 y 10, ¿sale? Entonces tenemos lo que se necesita de tiempo para producir carne y papa para cada uno de ellos. Si nosotros hacemos cuentas de eso por una jornada de 8 horas, o sea, es decir, la jornada las vamos a dividir como me levanto muy temprano, trabajo 8 horas y paro, ¿no? Para poder tener justamente las variables perfectas o controlables para poder explicar esto. Entonces, si yo pensara en una jornada de 8 horas, el agricultor que tarda 60 minutos para producir 1 kilo de carne, en la jornada entera, pues produce 8 kilos, ¿sale? Solo 8 kilos de carne. Mientras que el ganadero, que tarda los 20 minutos, pues produce 24 kilos de carne en las mismas 8 horas de jornada. Y en la misma jornada, el agricultor haría 32 de papa, mientras que el ganadero haría 48. Aquí va el concepto de ventaja absoluta, porque si se fijan, el ganadero produce más de los dos bienes, o sea, es más eficiente. Ocupa menos tiempo para producir papas, también ocupa menos tiempo para producir carne, y entonces produce más de los dos bienes en el mismo tiempo que el otro, ¿sale? Ese es el concepto de ventaja absoluta, ¿sale? Aquí, para que no se me confundan, o sea, se llaman agricultor y ganadero, pero en realidad son José y Juan y son no sé qué y no sé qué, ¿no? Que nada más que uno se ha dedicado más a una cosa que el otro a la otra. Entonces, hay personas que hacen más rápido muchas cosas, ¿no? Y que a veces uno puede tardar, por ejemplo, no sé, mucho tiempo en aprender algo y tú puedes haber tenido, no sé, o sea, seguramente habrá... hace tiempo, bueno, ahorita con las Olimpiadas estaba viendo un cuate que se supone que se dedicaba a básquetbol y alguien le dijo, oye, ¿por qué no te dedicas a remo? Y se dedicó a remo y resulta que pues ya es del equipo olímpico, ¿no? O sea, seguramente había gente que tenía 10 años antes que él dedicándose a eso, pero pues él tenía un talento natural y pues venga, más rápido fue eso, ¿no? Entonces, a eso nos referimos nosotros cuando nos hablamos de ventaja absoluta, ¿ok? Ahora, si se fijan, pues tienen que elegir ellos, porque o en 8 horas hacen esto o en 8 horas hacen esto. O sea, no pueden dividirse en dos y estar produciendo carne al mismo tiempo que papa. Entonces, si deciden producir ambos bienes, tienen que hacer un intercambio. ¿Cuántas horas de esas horas me voy a dedicar a esto y cuántas horas me voy a dedicar a aquello? ¿Sale? O 8 horas por completo a un bien o 8 horas por completo a otro bien. ¿Hasta ahí queda claro? Ok. Avanzo para acá. A esta línea que nosotros vemos aquí le vamos a llamar frontera de producción.
o frontera, más bien, frontera de posibilidades de producción, pero sí, frontera de posibilidades. ¿Cómo se genera esta línea? Por ejemplo, de aquí es la gráfica del agricultor y de aquí es la gráfica del ganadero. Mis ejes X y Y son un bien y el otro. En este caso, el eje Y es la carne y el eje X son las papas. Entonces, lo máximo que puede producir, es decir, 0 horas a las papas y todo mi tiempo me voy a dedicar a la carne, me produce 8, ¿sale? 0 a la carne y mi tiempo completo a las papas o mi jornada entera a las papas me va a producir 32, ¿ok? Esa unión del 8 con el 32 es la frontera de producción. ¿Por qué se determina frontera? Si yo, por ejemplo, aquí pienso en, ok, yo quiero producir ambos bienes y me voy a dedicar mitad de mis 8 horas a una cosa y mitad de la otra a la otra. Si yo pienso que aquí era 8, quiere decir que puedo producir 4, ¿no? O sea, si voy a dedicarme media jornada, o sea, si mi jornada entera yo producía 8 kilos, media jornada van a ser 4, ¿ok? Si yo producía en la jornada entera 32, pues en mi jornada, más bien en mi jornada completa 32, en mi media jornada serían 16. Entonces, este punto de aquí implica la mitad de mi tiempo una cosa, la mitad de tiempo a la otra y por tanto es 4,16. ¿Queda claro hasta ahí? Si esta persona se dedica, no, o sea, aquí es 8,0, ¿no? Aquí es 4,16. Si yo aquí esta persona se dedica no 4 horas y 4 horas, sino 6 y 2 para completar sus 8, sería 6 y pues aquí sería 8, ¿de acuerdo? Pero si se fijan, cualquiera de los puntos que yo grafiquemos dividiendo su tiempo, ya sea 8 y 0, 7 y 1, 6 y 2, y así nos fuéramos, nada sale de ese triángulo, ¿ok? Por eso se considera que es una frontera. Todas las posibilidades de producción de esa persona están debajo de esta línea. ¿Hasta ahí queda claro? Lo mismo para la persona que está de este lado, que es el ganadero, ¿ok? Ahora, si se fijan, por eso también es ventaja absoluta. La frontera de producción o el espacio de producción o de posibilidades de producción de esta persona es muchísimo más reducido que el de esta, ¿sale? Ahora, si el agricultor se especializa, porque vamos a hablar aquí de especialización, y produce solo los 32 de papa, es decir, no está produciendo nada de carne, y decide comerciar 15 kilos a cambio de 5 kilos, podrá comer 17 y 5. Explico, ¿sale? Si yo esta persona, por ejemplo, es el agricultor con el que estamos haciendo, sí, ok. Me voy a brincar esta para explicarlo con esta es mejor. Posibilidad de sin comercio, ok, vale. Aquí está el agricultor, los mismos 4 y 10. ¿Podría ser un poquito más grande, por favor? A ver si puedo. No. Aquí está. ¿Listo? ¿O no? ¿Se sigue viendo muy pequeño? No, ya está mejor. O sea, yo sé que no está completo, pero ahorita me muevo. ¿Sí? A ver, ok, a ver. Ok. Espero poder alcanzar a verlo, pero espérame. ¿Sí? Fíjate. Sí, maestra, sí. Ok, vale. Ok, lo primero que está acá arriba es mitad y mitad, ¿sale? Ok, aquí nosotros, por ejemplo, podríamos tener, así como tenemos aquí 8 o 32, porque ahí es 8 o 32, no pueden tener esto y esto. Pero lo que aquí tiene es, ya me brinqué la tabla, ¿verdad? Sí, ok. Aquí lo que tiene es mitad y mitad, ¿no? O sea, la mitad del 8 y la mitad del 32, ¿ok? Este de aquí, vamos a ver cuál sería el mejor ejemplo. Espérenme, es que estoy tratando de pensar cuál es la mejor manera de explicarlo en vez de para no confundirlos.
Sí, el agricultor se especializa, es mejor hacerlo con este de 32. Pero déjenme explicarles por qué 5 deriva 15. Tengo una gráfica con esto, permítanme tantito, déjenme abrirla. Listo, les voy a presentar una que es mejor para este mismo ejemplo, porque la hice en gráfica para que se entendiera. Listo. Ok. Me voy a acercar aquí. Lo primero a explicarles aquí es la parte de jornadas del trabajo, que parece que ya pudo haber quedado clara. Es que esta persona solo tiene 8 horas. No hay forma de eso. Cualquiera de los dos que estemos hablando solo tienen 8 horas. Y la única posibilidad que tienen es decidir a qué se van esas 8 horas para producir un bien. O sea, el bien azul, o el bien naranja, o carne, o papas, ¿no? Y dependiendo de cómo decidan qué es la combinación de eso, es como se va a lograr que realmente, o lo que pueden ser capaces de producir y de consumir. Voy a poner este ejemplo de por qué se saca un precio, ¿sale? ¿Me pueden poner ahí en una libreta ustedes la tabla esta de aquí, la primera, que es, déjenme ver si dónde está, para que ustedes mismos lo saquen. Esa está aquí. El agricultor puede producir 8 o 32. Entonces, quiero que me saquen cuánto vale para el agricultor 1 kilo de carne en términos de papa. O sea, voy a explicar. Si 8 horas se dedica a una cosa y 8 horas se dedica a la otra, quiere decir que esto tiene una proporción, o sea, la carne tiene una proporción en papa, ¿sale? Una equivalencia. Entonces, ¿me pueden decir a cuánto renuncia de papas de producción para poder producir 1 kilo de carne? Serían 4, ¿no? Ok, a ver, hagan los demás. Sí, sería 4. Ok, ¿y cuánto vale la papa? .25 de carne, ¿no? Sí. Un cuarto. Un cuarto de carne. ¿Todos los demás están entendiendo lo que está pasando? ¿No se me están perdiendo? Okay. Ahora, ¿me pueden decir para el ganadero lo mismo? ¿Cuánto vale en términos de papa, la carne, y cuánto vale la papa en términos de carne? Sería la papa en términos de carne serían 2 y la carne en términos de papa sería 1/2, ¿no? ¿Vale? Ahorita me lo llevo para acá, que es lo que estaba allá. Un tantito. Entonces, para el ganadero, aquí está ya por si alguien no lo ha terminado. Si no lo han terminado, yo les recomiendo hacerlo, o sea, porque solo así se entiende qué es lo que está pasando. Para el ganadero, 1 kilo de carne equivale a 2 kilos de papa, ¿ok? Y para ese mismo ganadero, medio kilo de carne equivale a 1 kilo de papa. Para el agricultor, 1 kilo de carne equivale a 4 kilos de papa, ¿de acuerdo? Y un kilo de papa equivale a tanto de carne, ¿ok? Por tanto, si se fijan, la igualdad es 1 kilo de carne es igual a 3 kilos de papa. ¿Por qué? Porque para él equivale a 2 y para él a 4. Por tanto, un punto medio es el 3, ¿sale? O sea, ni tú ni yo. Porque él va a exigir que le des 4 y yo te voy a decir, o sea, no, solo te puedo pagar 2. Y tú vas a decir, no, pero es que, a ver, o sea, 4. Y el otro te va a decir, no, es que yo solo 2. Y entonces van a llegar, pues, ni tú ni yo, 3, ¿de acuerdo? Entonces, la igualdad es que 1 kilo de carne va a equivaler en proporción a 3 kilos de papa,
dependiendo de qué, de cómo produce uno o de sus condiciones de producción de uno y de las condiciones de producción de otro y un punto intermedio. ¿Hasta ahí queda claro? ¿Seguros? Entonces, los precios se van definiendo de acuerdo a la cantidad de producto que hay en el mercado. O sea, sí, efectivamente. Sí, o sea, básicamente lo que haces es que no, es como la oferta y la demanda, pero la oferta y la demanda nosotros la vimos en términos de dinero, pero aquí no existe el dinero, o sea, solo existe otro bien, ¿sale? Y entonces llegan a un punto medio, o sea, llegan a un punto de equilibrio, en el cual básicamente eligen un precio, en el cual la carne vale 3 kilos de papa. ¿Quieres comprar 1 kilo de carne? Dame 3 de papa, ¿sale? ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí? sí. Okay. Entonces, pero bueno, básicamente aquí lo que hace el ejercicio es decir, pues nadie se va a llevar solo 1 kilo de carne, sino que se llevan 5, por tanto, se mantiene la equivalidad y entonces, si 1 kilo de carne es igual a 3 kilos de papa, 5 kilos de carne es igual a 15 de papa. ¿Sale? ¿Me van siguiendo? Si alguien no me sigue, por favor, me dicen luego. Ok. Entonces, ahora sí podemos regresar. Digo, ahorita vamos a regresar a esta tabla. Es que esta la hice porque es la mejor manera de explicar. No, normalmente digo, lo hago en el pizarrón, pero pues acá no hay pizarrón. Y luego me tardaba mucho en dibujar, entonces pues, por eso decidí eso. Ok. Entonces, ahora sí podemos entender este ejemplo. Si el agricultor, recuerdan que él podía producir 8 o 32, ¿no? Pero entonces se dio cuenta que pues no es tan bueno produciendo carne, es muy lento. Realmente le conviene pues especializarse. Entonces, él decide en realidad producir 0 de carne y los 32 de papa, ¿sale? Porque con eso tiene más poder de negociación con esos 32 que con los 8. Entonces, lo que te pone aquí el ejemplo es decir, ¿qué pasa si él solo produce 32 y quiere comerciar 5 kilos de carne? ¿Por qué? Porque quiere comer los dos bienes. O sea, aunque solo produce papa, quiere comer los dos bienes. Entonces, su producción, su producción sería 0, 32, va con sus 32 al mercado, da 15 y se lleva 5 kilos de papa y le quedan solo 17 de papa, más bien. Sí, da sus 15, le dan 5 de carne y se queda con 17 de papa. ¿De acuerdo? Ok. Regreso a la gráfica para que lo vuelvan a ver. Y me acerco. Ahorita ignoren un poco como todo lo demás, ¿sale? Lo que él decide hacer es esta forma de producción, en la cual no está produciendo nada de ningún cuadrito de carne, solo es los 32. Sería 0,32, ¿vale? Y entonces da 15, y si nosotros graficamos con el punto con el que se va a ir en ese momento, o sea, ahorita voy a quitar esto para que no se me confunda, porque esto es de otra cosa. Si yo, por ejemplo, este cuate normalmente en el punto medio donde dedicaba media jornada y media jornada era 4 y 16, ¿sale? Si dedicaba la jornada entera a una cosa eran 8 y 32. Si yo grafico después del comercio a esta persona, ¿con cuánto se iba de regreso a su casa? ¿Cuánto podía consumir? 17 de papa y 5 de carne, ¿no? Pasaba la frontera esta. Ok, entonces sería más o menos, o sea, ese es 17, es 24, no me acuerdo cuánto valían aquí, creo que valían 2, entonces más o menos sería como por aquí. 17 y 5. Ese punto está fuera de la frontera. Eso es lo interesante de hacer eso, porque si se acuerdan, lo primero que empezamos a ver aquí, decíamos que sin importar cómo decidía, todos los puntos estaban dentro de la frontera, es decir, están abajo de ese triángulo. Eso es lo que es muy, muy impresionante, porque son las mismas dos personas produciendo con sus mismas posibilidades, con sus mismos limitantes, y la única diferencia que hubo es que comerciaron. Y al comerciar, están rebasando la frontera de posibilidades. Por eso es lo que dice que
el comercio genera bienestar, porque yo me estoy yendo mucho más allá de mi frontera, ¿sale? Ahora, voy con el ganadero. Y a ver, que tengo tanta línea aquí que ya no sé qué onda. A ver, espera un tantito. Listo. Ok, vamos con el ganadero. Al agricultor podría parecer normal que le beneficie, porque pues ya vimos que es más lento que el ganadero, ya vimos que no produce tanto y podría parecer normal que le conviene pues comerciar porque no es tan bueno como el ganadero. Pero vamos a ver entonces si al ganadero le conviene. De eso se tratan todos estos puntos, ¿sale? Yo lo que estoy viendo aquí son diferentes puntos de producción que él puede llegar a tener. Déjenme ver nada más si en algún lado los tengo. Aquí está. Ya sabía yo que los tenía etiquetados. El ganadero, su frontera de producción estaba entre 24 y 48. Vamos a jugar con 4 escenarios posibles para ver si le conviene o no, ¿ok? Primero es el escenario A, ¿no? Que lo estoy poniendo aquí, que es 24,0, es decir, 24 de carne y 0 de papas. Él va al mercado, el otro le quiso comprar, recuerden, le quiso comprar 4 kilos de carne, no, 5 kilos de carne. Entonces, ¿cuál sería su consumo? Serían 19 de carne y 15 de papa, ¿no? ¿Sale? ¿Queda claro por qué? Ok. Siguiente escenario. Ahora dedica no 8 horas a una cosa, sino 6 a la carne y 2 a la papa. Primero, ¿cuál sería su producción? $18 de carne, ¿no? ¿Sí? A ver, ¿lo están haciendo o no? Porque aquí el único que veo que está respondiendo es Sergio. A ver, está dedicando 8 horas y por tanto produce 24,0, ¿sale? Llega con sus 24, le da 5 y obtiene 15 kilos de papa. Por tanto, se va con 19 kilos de carne y 15 de papa. ¿De acuerdo? ¿Está ahí? Siguiente escenario, ya no son 0 horas y 8 horas, ahora son 6 de carne y 2 de papa. Primero díganme cuál es su producción. Ya sé que ya lo dijo Sergio, pero quiero que lo hagan y me lo digan usted, alguien más. Ok. De ahí, ahora, vuelve a ir, pero ahora con esos 19 y 12, ¿sale? ¿De acuerdo? Vende 5 de carne y se queda con ¿cuánto? ¿Ok? Y recibe 15. Entonces ahora tiene ¿cuánto de producción? Digo, de consumo. Serían 13 de carne y 28 de papa, ¿no? ¿Sí? ¿Claro? 27, ¿no? 27 de papa. 27 de papa. ¿Vale? Ok. Siguiente, escenario C. Ahora, 4 horas a un bien y 4 horas al otro bien. Primero díganme producción y después díganme consumo. De producción serían 12 de carne y 24 de papa. Bueno, aquí lo tengo graficado, ok. Y después del intercambio, Serían 7 de carne y 39 de papa. ok. ¿Vale? ¿Todo claro? Siguiente escenario. Ahora, 2 de carne y 6 de papa.
6 de carne y 36 de papa. Ok, 6 de carne y 36, ok. ¿Y después del comercio? Queda 1 de carne y 51 de papa, ¿no? ¿Vale? Ok. Entonces, ahora, bueno, ya aquí ya estaba un poco adelantado, pero básicamente es, por ejemplo, este punto es el producto de producción, ¿sale? El amarillo. Y este segundo punto es este 19,15. Si se fijan, sale también de la barrera. Esta barrera la voy a poner en color rojo para que la vean. Esta es la barrera de producción. Si se fijan, este punto también sale de la barrera. ¿Ok? Siguiente escenario, que es el B. Producción 18,12. Está graficado aquí. Consumo 13,27. Está graficado aquí. Está fuera también de la frontera de producción. Escenario C, 12,24. Si yo grafico el consumo, que es 7,39, también está fuera de la frontera de producción. Escenario D, que es este de aquí, sería 6,36 y el consumo sería 1,51, ¿sale? También está fuera de la frontera de producción. Ahora, aquí hay un escenario que a él definitivamente no le conviene, que es el escenario D, porque lo que está pasando es que está regresando a su casa después de haber producido no sé cuánto, solo con 1 kilo de carne y un montón de papas, ¿no? Entonces es un escenario que a él no le conviene. Segundo, existen escenarios que están más lejos de la frontera de producción que otros, ¿sale? Esto es básicamente lo que se hace aquí. ¿Cómo saber cuál es el escenario? Ya vimos que también a él le conviene el comercio, ¿no? O sea, que no solo le conviene a aquel que tiene la desventaja, sino también le conviene a aquel que tiene la ventaja absoluta. Porque también comerciando va a rebasar la frontera de producción que existe. Ahora, más bien se trata de estudiar qué escenario es el que le conviene. Para ello, siempre hay que tomar como referencia lo que hubiese implicado para él media jornada y media jornada, porque recuerden que ese primer escenario hablábamos de que no quería comerciar y quería producir los dos bienes. Por tanto, lo natural es que una persona diga, bueno, 4 horas a una cosa y 4 horas a la otra. El escenario de 4 horas y 4 horas era 12,24. Lo que se hace es comparar qué tanto es esto en consumo final con respecto a lo que hubiera hecho es lo que hiciera él solo si quisiera consumir los dos bienes. Y entonces, si comparamos el 12 con el 19, aquí tenemos 7 kilos extra, ¿no? Pero tenemos el 24 con el 15 menos 9, ¿sale? Si nosotros habláramos solo de kilos en general, no de papa, no de carne, solo kilos de producto, aquí estaríamos en números negativos, estaríamos en un menos 2, ¿sale? Porque estoy ganando más de papa, pero estoy teniendo menos, digo más bien, más de carne, pero menos de papa. Y si yo esos dos los sumo, estoy en menos 2 con respecto a este escenario, ¿sí? En el siguiente escenario, estoy yo ganando 1 de carne y 3 de papa. Y en el siguiente estoy ganando menos, bueno, más bien estoy perdiendo 5 kilos de mi escenario, o sea, 12 con respecto a 7 son menos 5, y el 24 con el 39 son más 15. Si yo sumo igual kilos estos dos, estoy en más 10, ¿sale? Entonces, aquí nosotros, por ejemplo, podríamos decidir entre este y entre este. Cualquiera de estos dos escenarios son favorables en kilos de producto para él, ¿sale? Él podría elegir cualquiera de las dos funciones de producción. Normalmente, la gente se iría por este. ¿Por qué? Porque siempre conviene que la mayor parte de la jornada la dediques a aquello a lo que eres especialista, ¿sale? Entonces, por eso es que pueden ser cualquiera de los dos, pero lo más natural sería elegir el escenario B. ¿Queda claro el ejemplo? ¿Segurísimos? Okay, vale. Ahora, ¿por qué decimos que genera bienestar en general?
Bueno, aquí normalmente cuando había más chance y no pasaban las cosas que pasaron esta semana, normalmente hacíamos el ejemplo también que no era agricultor, pero bueno, básicamente es el mismo ejemplo y ahí, por ejemplo, él tiene 2 escenarios que están en rojo porque no gana nada, ¿no? O sea, es como, no le funcionan. Pero básicamente lo que se define con el agricultor es la especialización completa, es decir, no se dedica para nada a la carne y se dedica completamente a la papa. Lo único que es lo que les dije, nada más que lo hicimos con números para poder hacerles el ejemplo, ¿no? Porque aquí es más 2 en kilos y aquí está en menos 4, ¿no? Entonces es el escenario que le conviene. Ahora, si nosotros pensamos en bienestar general, pensemos en cantidad de kilos. Si esta persona se dedicaba a mitad de la jornada a una cosa y mitad de la jornada a la otra, era 16 y 4, o sea, generaba 20 kilos de producto, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí o no? ¿O ya perdí a alguien? Ok, bueno. Por favor, si alguien se pierde, me dice. Y aquí era media jornada y media jornada, era 12 y 24, ¿sale? Por tanto, ¿cuánto significaba en kilos nada más de producto? Eran 36, ¿no? 36 kilos de producto. Entonces, ¿la producción global es de cuánto? ¿Entre los dos? 56 kilos. Ok, 56 kilos, ¿vale? Entonces lo voy a dejar así. Ahora, eligiendo estos 2 escenarios, esta producción es de 32. Sería, sí, 32. Y esta producción sería de 12 y de 18. O sea, ¿cuánto? 30. ¿Y cuál es la producción total? Serían 62. Serían 6 kilos más. ¿Vale? Lo que a mí me encantó de hacer esto o de aprender esto es que tenemos las mismas variables. Si hablamos de variables son 2 personas, si hablamos de productos son 2 productos, si hablamos de horas de trabajo, los 2 trabajan 8 y 8, y aún así, ¿cómo es posible que produzcan más? ¿Me explico? Sí, comercio. O sea, eso parece como magia porque es como, tú deberías decir como esta cosa de el orden de los factores no altera el producto, ok, ¿vale? Pero sí afecta cuando nosotros hablamos de un proceso. Cuando cambiamos cosas en los procesos, en la dinámica o en las estructuras, aunque metamos las mismas variables, tenemos resultados distintos. Esas son básicamente lo que es necesario cuando hablamos de soft skills o cuando hablamos de otras cosas que se pueden comprobar con matemáticas, como ustedes lo vieron, con números, que detrás de esta teoría hay una comprobación, hay una réplica y hay toda una teoría ya comprobada de ello. Pero que finalmente son aspectos cualitativos que pueden hacer cambiar los factores cuantitativos, ¿sale? Entonces, es muy importante aprenderlo porque ustedes cuando estén al frente de un lugar pueden estar en un hospital, ¿sale? Y pueden tener 2 quirófanos, ¿vale? Y pueden tener 3 personas trabajando en cada quirófano, no sé, pensemos como en simplificarlo, ¿no? 2 quirófanos, 10 máquinas en cada quirófano y 6 personas en cada quirófano. La diferencia es que yo también puedo tener una tabla de a qué se puede especializar un quirófano y a qué al otro. Si yo, por ejemplo, lo hago sin ton ni son, podría yo estar haciendo lo que estaban haciendo estos 2. O se especializa un quirófano en un proceso específico, en un procedimiento específico, o tratan de dividir la jornada que se puede ocupar el quirófano, porque aunque no es una persona para trabajar solo 8 horas, aunque el quirófano esté las 24 horas, de todas maneras hay una jornada limitativa de 24 horas. Y yo puedo decidir esas 24 horas a qué dedico cada cosa. Pero si yo encuentro una mejor manera de dedicar el tiempo o asignar el tiempo a esos 2 lugares, puede que pueda producir mayor cantidad de cirugías, aún teniendo las mismas variables, ¿sí? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es traducir este conocimiento a lo que ustedes estén trabajando. No sé si, creo que tengo este ejemplo, pero déjenme nada más asegurarme, si no, porque a lo mejor es la versión del libro y no la tengo. Espérenme un poquito. No, creo que no la tengo.
No lo tengo, pero bueno. Básicamente es un ejemplo en el cual estoy trabajando en este momento. Pero que es muy importante saber que es bueno siempre, sobre todo, pensar que los espacios en los que ustedes están trabajando van a tener activos a su cargo, van a tener gente a su cargo, y esas variables se pueden combinar de manera distinta de tal modo que generen resultados más efectivos o mayor cantidad de cosas producidas, ¿sale? Solo es cuestión a veces de hacer este estudio y decir escenario A, escenario B, escenario C, ¿cuánto gano? Más, menos, ¿y cuánto produzco, no? Y entonces equivaler esos dos resultados para poder saber qué es lo que conviene, ¿sale? Ahora, también existen cosas en las cuales esta teoría puede, pues, fallar. Por ejemplo, aquí estamos hablando de una jornada de 8 horas. Pero, señores, en la realidad de la vida, nadie trabaja las 8 horas así ininterrumpidamente. O sea, la gente va al baño, la gente come, la gente se para a tomar un café y la gente se siente mal. Y hay días que está dispuesto a trabajar bien las 8 horas y hay veces que no están dispuestos a trabajar todo ese tiempo. Pero es relevante tener por lo menos un sistema que permita que tengamos con la capacidad instalada disponible la mayor eficiencia posible, ¿sale? ¿Dudas? Me voy a pasar, espérenme tantito, a la otra diapositiva. Básicamente esto ya lo vimos y está más fácil como yo lo explico y por eso no lo explico con esta diapositiva. Y es básicamente lo mismo que ya expliqué. Ok. Ahora, voy a poner este ejemplo para poder concluir con ello, ¿sale? Este es un ejemplo de Robinson Crusoe y pues estos cuates se quedaron en una isla y es un ejemplo en el cual dice que Crusoe puede recoger 10 cocos o capturar un pez cada hora. Y viernes, que ojo aquí, o sea, sí, ya la verdad es que ya me da risa nada más de recordar la anécdota. Pero una vez que un chico no le salían los números con los números que yo estaba poniendo. Y eso es porque su lógica es que esta persona producía 30 cocos o capturar 10 peces cada hora, pero los viernes producía una cosa distinta. O sea, estaba pensando que viernes no era una persona, así como era ganadero y tal, sino que esto era la normalidad y los viernes producía esta cosa. Entonces, no se me confundan, viernes es un personaje de un libro y entonces, Crusoe puede recoger 10 cocos o capturar un pez cada hora, ¿vale? Viernes puede, contrario a él, recoger 30 cocos o capturar 2 peces cada hora, ¿sale? Ahora, la pregunta es, ya vimos que era costo de oportunidad, y si no lo vieron y si no se acuerdan es porque no hicieron su tarea, pero, ¿cuál es el costo de oportunidad de Crusoe de capturar un pez? ¿Me lo pueden decir? Díselo. ¿10 cocos? No, Los 10 10 cocos. ¿Vale? Ok. ¿Y el de viernes? 15 cocos, ¿no? 15 cocos, ¿sale? Ok. Ahora, eso es una forma muy sencilla, sin hacer números tan complejos, de decidir si a alguien le conviene, le conviene especializarse, ¿sale? Crusoe, un pez son 10 cocos, ¿sale? Y viernes, un pez son 15 cocos. ¿Quién renuncia más cocos para poder capturar un pez? Viernes, ¿no? Viernes. Por tanto, aunque parece que viernes tiene la ventaja absoluta, porque es más rápido que él en lo que sea, su renuncia es más grande al capturar un pez, ¿sale? O sea, él de verdad está renunciando a muchos cocos a cambio de capturar ese pez. Por tanto, ¿dónde conviene la especialidad para quien no tenga la ventaja comparativa? En la ventaja comparativa. O sea, ¿dónde conviene la especialidad para la persona que no tiene la ventaja absoluta? En la ventaja comparativa, ¿sale? La ventaja absoluta es cuando yo hago más
de todo en el mismo tiempo. La ventaja comparativa es justo que en comparativa Viernes renuncia mucho y yo no a tanto. Por tanto, ocupo esa ventaja en comparativa para decidir mi especialidad. Y entonces mi especialidad me conviene ser pescador. ¿Sale? ¿Claro o no? Entonces, ventaja absoluta en la pesca, pues cruzó. Pero la ventaja comparativa, ventaja absoluta en la pesca, Viernes, pero ventaja comparativa, cruzó. ¿Claro? Con ese ejemplo yo espero que les queden más claros los términos de costo-oportunidad, de ventaja absoluta y de ventaja comparativa, ¿vale? Ahora, sí, vamos a retomar lo que yo les había encargado. Vieron una película. Es una película muy dramática, ¿sale? Pero creo que es linda, ¿ok? Quien no la haya visto, caray, van 2 semanas que les digo que la vean. Ya véanla, por favor. Pero, según lo que ustedes vieron, yo la pregunta que les hice fue, ¿cuáles fueron los costos de oportunidad de la familia? Nadie me contesta. A ver, podría ser el hecho de que, no sé, o sea, si lo ven desde una perspectiva como de no meter a los niños a la escuela por meterlos acá, a tocar. Sí. A tocar. Ok. ¿Qué más? Cuando cambió la Que se cosita por mudaron. los instrumentos. Cuando cambió los instrumentos, o sea, cambió alimento por instrumentos. Segundo, bueno, tercero ya. Cuando se mudaron de... Cuando se mudaron. Porque su papá no sabía pues, hacer lo que hacían en la ciudad. ¿Sale? O sea, realmente sí, porque de alguna manera ellos tenían a lo mejor no ganaban mucho, pero por eso es que aplican todas estas cosas de hablar de la diferencia que yo les decía de que una persona, a dos personajes pueden ingresarles el mismo dinero, pero si viven en ciudades diferentes, a lo mejor el poder de gasto no es el mismo. O sea, no quiere decir que yo gano 15 en Monterrey y gano 15 en Hidalgo y voy a tener el mismo poder de gasto. No es cierto, porque las rentas van a ser distintas. El costo de la gasolina también es distinto. O sea, si ustedes se van a Chetumal, es muy, muy barata la gasolina. Pero si se van a una ciudad, pues no va a ser lo mismo. Menos ahora que, o sea, que como ya está a libre mercado la gasolina, pues ya funciona igual que como funciona el mercado con su punto de equilibrio y todo lo demás, ¿sale? Entonces, muy relevante saber, o sea, que esta cosa, por ejemplo, ellos vivían en una ciudad en la cual ingresaba a lo mejor lo mismo que en la gran ciudad, pero las rentas eran diferentes. O sea, aquí sí tenían que pagar una casa, mientras que en el otro lugar la casa era prestada. O sea, aquí a lo mejor el costo de la comida no era el mismo porque pues ellos tenían ahí la comida disponible, acá había que pagarla. O sea, eso es muy importante ubicarlo. Cuando ustedes tomen una decisión, no se dejen llevar meramente por el sueldo. O sea, cuando tomen una decisión de dónde trabajar, no piensen solo en el sueldo. O sea, si se van a tener que mover y van a tener que pagar una renta, o está más lejos y van a gastar más en gasolina, o sea, tomen en consideración todos esos factores para que puedan tener el mayor poder de gasto resultado disponible, ¿no? Es como una de las cosas que estas cosas traten de aplicarlas como en la vida personal, pero también en el trabajo. O sea, aplican tanto para lo profesional como para lo personal, ¿vale? Ok, creo que he explicado este tema en tiempo récord. Siempre me tardo mucho porque trato de hacer como todos los ejercicios posibles y todo, pero bueno, no sé si no me contestaban, les daba pena y espero que no estén súper confundidos y me estén nada más dando el avión, pero por lo visto creo que me estaban entendiendo rápido, entonces por eso hubo la posibilidad de irme pronto. Digo que también ayudó a tener ya graficada esta cosa, ¿no? Porque siempre me tardaba muchísimo en hacer así y tomar los números y ver dónde estaban los puntos, pero bueno. ¿Queda claro? Sí, maestra. ¿Seguros? Ok, vale. Entonces me voy a pasar al siguiente tema.
¿Estamos seguros? No quiero también abrumarlos con tanto material. Pero bueno, voy a elegir un tema, insisto, no va a ser en orden, pero voy a elegir un tema que sea fácil de asimilar en este momento, ¿ok? A ver, permítanme nada más tantito. Bueno, y a los que los inyectaron, ¿cómo les fue? Horrible. ¿En serio? Sí, maestra, muy feo, sinceramente. A mí no me pasó nada. ¿No? No. Bueno, solo como el cuerpo cortado, pero nada más. Yo estuve 2 días mañana. mal. A ver qué tal me va. ¿Estuvieron 2 horas mal? Digo, 2 días mal. 2 días. Híjole. Yo tengo miedo, maestra, a mí me la ponen también mañana. Yo tengo una de sus compañeras, que creo que ya les había hablado de ella, pero la vi ayer, antier, porque fue su titulación, que es Fernanda de la generación de Chicot, que yo no sé si los ubiquen, pero todo el mundo ubica a la generación de Chicotcito, a los Chicots. Y Fer se nos acaba de titular y se va en 8 días a Portugal. Estamos muy, muy contentos por ella, la verdad. Es como muy, muy relevante, pero me enseñó un video de ella tratando de cuando le iban a inyectar y literal la tuvieron que abrazar a la pobre del miedo. Entonces, lo único que yo les puedo dar como recomendación es que si todavía no se han vacunado, coman bien y vayan tranquilos para que se pueda diferenciar si son efectos de la vacuna o el nervio. Porque también hay mucha gente que le ha ganado el nervio y lo que sea. Entonces, traten de ir muy, muy, muy tranquilos porque si no, o sea, recuerden que el sistema colapsa. O sea, recuerden que el estrés es una de las peores enfermedades que existen ahorita en el ser humano porque trastorna todo el sistema endocrino, entonces aguas ahí con eso, ¿no? Y pues Fer, si no lo sabían, porque la verdad es que sí dan ganas de presumirlo, Fer, mi hermano es muy extraño, mi hermano casi nunca habla de sus proyectos personales y a mí me parece un grave problema porque los alumnos a veces no saben que el profe que te está dando a lo mejor electromagnetismo, pues en realidad es un genio de no sé qué, ¿no? Y que nada más es que está dando esa materia, pero pues no nos enteramos de que nos podemos acercar a él para, no sé, otra cosa, ¿no? Sistemas embebidos o yo qué sé. Y normalmente pues yo trato de sí explicar qué hace, porque yo sé que Arturo no solo les puede ayudar para clínica, o sea, Arturo lo que hizo en la maestría fue trabajar con tejidos, y trabajó con tejidos para personas que tenían una lesión en la vértebra, y hizo como una parte de la experimentación, que ahí sí no me pregunten cómo se llama, pero es polipirrol wherever, y esa cosa con esa generó un tejido que de alguna manera, aunque era un polímero, transmitía electricidad. Por tanto, podía ocuparse para transmitir señales eléctricas cuando hubiese un problema en la médula y que ya no se transmitían las información para personas parapléjicas y cuadraplégicas. Este grupo de estudio, que es de la UAM Iztapalapa, ya tiene mucho tiempo trabajando con ese material. Lo que hizo Arturo fue trabajar con pacientes o más bien con un grupo de estudio que en realidad fueron unas ratitas, que tuvieran la lesión y que no se les atendiera de manera inmediata. ¿Por qué? Porque puede haber varios factores, ¿no? Cuando se hace ese tipo de investigaciones. O sea, si tú, por ejemplo, generas la lesión y pones luego el tejido, no sabes si es el tejido el que está haciendo la sinapsis de nuevo o que no se hizo bien la lesión y sigue habiendo, o sea, un funcionamiento normal, ¿no? Y por otro lado, porque en comparativa, por ejemplo, una persona que tiene un accidente en una motocicleta, no siempre van a saber que existe la lesión porque a lo mejor la persona quedó muy dañada, no despierta, no saben si se mueve o no se mueve y a lo mejor un mes después que despierta saben si se movió o no. Y entonces ya para en ese entonces recuerden que pues todos esos tejidos se autosanan, o sea, lo que sea, y pues ya no sabemos, o sea, ya es muy tarde. Entonces lo que él trabajó fue con pacientes, no me acuerdo el nombre de la palabra,
pero que ya tiene una lesión después de cierto tiempo. Él ya no quiso seguir trabajando con eso porque la verdad sí le causó conflicto trabajar con las ratitas. De hecho, se terminó trayendo una de ellas a vivir aquí con él. Pero ya como que eso no le agradó. Y ahorita empezó a trabajar, bueno, para poder saber que eso estaba funcionando, empezó a trabajar con un resonador magnético. Entonces, cuando se metió al doctorado, pues se metió mucho con la resonancia magnética. Y ahorita está trabajando con personas que son inhaladores de tolueno. Los inhaladores de tolueno, existen los recreativos, que es básicamente la mona, y existen aquellos que respiran ese tipo de productos por su trabajo. Entre ellos, personas que ponen uñas y personas que hacen zapatos, ¿no? Entonces, lo que él empezó a ver, pues, fuera como los daños cerebrales de la inhalación del tolueno. ¿Por qué? Porque es un compuesto que recreativamente sería ilegal, pero de pronto las industrias que venden estos productos se excusan en que por el trabajo existe como la legalidad, ¿no? Y entonces no ha habido como ningún tipo de problema, o sea, como que no ha habido consecuencias de los daños que pues han generado. Y él inicialmente empezó a trabajar con recreativos, pero ya se imaginan lo difícil que fue pues ir así a las colonias y decir, a ver, ¿tú te drogas? Entonces, o sea, y que le aceptaran, ¿no? Y aparte, pues de pronto había quien ya aceptaba porque empezó a trabajar con una chica que trabajaba una tesis de sociología y que ya tenía como un grupo de trabajo y que confiaban en ella, pero pronto pues no se aparecían el día de la prueba en el resonador y entonces se movía al sector laboral y pues la verdad sí he encontrado varios problemas y a él le pareció muy curioso que había mucho daño en el cerebro de personas que ponían uñas, ¿eh? Entonces, yo les recomendaría, si alguno de ustedes se dedica a eso, su familiar, o sea, recomiéndenle utilizar un buen cubrebocas con filtro. O sea, realmente está muy grave y no hay ningún tipo de, no sé, lineamientos que controlen esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, en esas pláticas que yo platicaba esas cosas, pues Fernanda le interesó mucho lo que hacía Arturo y se le pegó y no se le despegó, o sea, se le pegó y se le pegó y tal y no sé qué, y entonces aplicó, por ejemplo, ella aplicó una beca, que no sé si ustedes la vayan a alcanzar porque ya, y con la pandemia las cosas están tardando en regularizarse, pero existe una beca, si no es para ustedes, para conocidos, que se llama Talentum. Este es del CIDE, que es el Centro de Investigaciones en Docencia Económica, que elige 90 chicos de todo el país y es un proyecto padrísimo en el cual pues tiene que ver mucho con capacitación, están varias veces en la Ciudad de México, tienen cursos o sea, de verdad lo top de México y adicional hacen normalmente una visita internacional. Ella fue no recuerdo bien exactamente qué, Colombia, pero por ejemplo Arturo lo llevaron a Stanford y después de ahí, o sea, todo lo paga el CIDE y el gobierno. Y después de ahí regresas y dependiendo de lo que quieras hacer, te ponen para hacer sombra de alguien. Eso significa que estás todo un día con él en su actividad. Entonces, por ejemplo, a Arturo le tocó estar con el subsecretario de Educación todo el día con él, ¿no? Viendo qué hacía, o sea, cómo se manejaba, su trabajo, etcétera. Entonces, es un proyecto muy lindo y creo que ha funcionado mucho para despegar, pues, gente, ¿no? Adicional de eso, pues, bueno, Fer siguió trabajando como se les descompuso el 7 Teslas de la Ciudad de México, Arturo tuvo que hacer convenio con UNAM Juriquilla. Entonces, primero se le iban a personas para unas pruebas, pero de pronto empezó a trabajar mucho con ellos y ya después hicieron un convenio y aparte Arturo, investigadores de la Ciudad de México, le pagaban para que hiciera las pruebas aquí, ¿no? Que aparte era horrible porque el 7 Teslas de aquí del Centro de Neurobiología de Juriquilla pues estaba lleno todo el tiempo, entonces tenía que hacerlo en la madrugada, que era cuando estaba disponible, pero pues le estaban pagando por hacer los estudios, los cortes y todo lo demás. Y entonces, pues Fer igual se le pegó, hizo sus prácticas profesionales en ese lugar. Quiero decirles que a la fecha, las personas que han trabajado ahí, que fue Chicot, Fer y ahorita está Juan Pablo de otra generación más abajo, han hecho quedar muy bien a la universidad. Así es una cosa que les digo, de verdad, a donde quiera que vayan, no representan nada más a ustedes, o sea, representan a su carrera. Si lo hacen mal, se cierran puertas en esos lugares. O sea,
yo sé que la encargada, por ejemplo, ahorita es como así, si quieren chisme, pero la encargada del departamento del niño y la mujer de biomédica tuvo una muy mala experiencia con uno de sus compañeros y ya no quiere tanta gente de la UAC, ¿sale? O sea, y por una persona, ella tiene una muy mala idea de los egresados de biomédica de la UAC. Entonces, tendría que llegar una persona a revertir esa imagen, pero en este momento neurobiología, llega gente de la UAC, dice sí, venga, porque Fer hizo muy buen trabajo, porque Chicot hizo muy buen trabajo. Entonces, bueno, Fer aplicó un trabajo, aplicó a Nueva York, aplicó a Portugal, la aceptaron a los dos, pero ella decidió irse a Portugal. Ahorita va a trabajar en un centro de investigación con personas de todo el mundo y ella es como la especialista en imagenología, básicamente. Tiene un contrato por 2 años. Y pues la verdad yo creo que va a crecer muchísimo con eso. O sea, es una oportunidad así única, sin importar. Yo creo que ya no regresa, básicamente, pero pienso yo que aunque regresara, pues tendría aquí puertas abiertas en todos lados. Y una cosa que puedo compartirles de la experiencia con ella, que estaba platicando con ella y me dijo que hubo un día que se acordó mucho de mi clase porque dice que yo siempre les decía, es que no importa que tú no sepas hacer algo, o sea, no digas en ese momento que no lo sabes hacer, aunque estés en tu trabajo y que parezca que tengas la posibilidad de decir que no. Yo me acuerdo mucho de Irving porque Irving pues es ingeniero en automatización. Y aunque tenía mucha habilidad para desarmar una máquina y volverla a armar y arreglar la tarjeta y la programación y lo que fuese necesario, que siento que a veces a los de biomédica todavía están ahí como medio no tan fuertes en eso como los chicos de auto, pues había cosas que no las ubicaba porque también su formación pues no era en biomédica. Entonces lo único que hacía, me acuerdo mucho del que decía, es que yo lo único que hacía, sí, creo que sí sé qué es, pero pues necesito corroborarlo, ¿no? Y dice, yo me iba corriendo a la oficina y bajaba manuales y le preguntaba a gente y no sé qué, ¿no? Pero la gente no sabía que yo no sabía, o sea, y eso es muy, muy relevante, ¿no? Entonces yo se los platico siempre a mis alumnos porque también lo he vivido, ¿no? Y hay que tener la seguridad de decir, no, pero estoy dispuesto a aprenderlo, a decir, sí, lo sé hacer y yo siempre le digo a la gente, cuando tú apliques a un lugar y te dicen, oye, ¿sabes trabajar este software? Por ejemplo, no sé, un amigo mío que creo que les va a dar una plática en lo de SOMIP, pero bueno, tengo perdida a la chica de SOMIP, no me contesta, pero tengo un amigo que trabaja como jefe de desarrollo de inteligencia artificial en una empresa en Kioto y le conseguí que les diera la plática. Entonces, este chico me acuerdo mucho que una vez me habló y me dijo, oye, me dieron chance de contratar a ingenieros mexicanos. Oye, tus egresados, ¿algunos sabrá Python? Y un montón me dijeron, no, es que no sé Python. Y yo dije, no manches, o sea, si a mí me dijeran que tienen la posibilidad de contratarme en Japón para un lugar que desarrolla inteligencia artificial y si no puedo dormir, pues lo aprendo en 2 semanas a ver qué carajos hago, dónde me meto, o sea, porque ya sé programación, o sea, y he trabajado con otro software, o sea, solo hay que hacer la transformación a un software distinto. Y se puede aprender, ¿no? Le pago a alguien que sepa, pero me voy. Entonces, me acuerdo mucho que Fer dijo eso. Entonces, este cuate de Portugal, que es el encargado del reclutamiento, habló directamente con el cuate de Juriquilla, el jefe directo. Y le dijo, oye, es que pues yo la quiero contratar, me parece un muy buen perfil, pero quiero saber si sabe hacer esto y esto y esto y esto, ¿no? Y entonces, pues, le habla el cuate del UNAM y le dice, oye, me hablaron y me están preguntando que si tú sabes hacer eso y no sé qué, ¿no? Y entonces Fer así de, no, pues es que no sé qué. Y el cuate le dijo, pues yo ya les dije que sí, a ver cómo le haces para aprender, porque yo ya les dije que lo sabes hacer, ¿no? Entonces, y gracias a eso, o sea, pues, básicamente desde que tuvo el sí hasta ahorita que se nos va en 8 días, han pasado 2 meses. Y lo que ha hecho ella es aprender eso que este cuate se comprometió, pero se le abrieron las puertas. Entonces, sí son cosas que yo les recomiendo como tener en consideración, porque primero, tratar de pensar que no todo es, o sea, acérquense a sus profesores, seguro se llevarán sorpresas de que hacen más cosas de las que ustedes piensan y que se les pueden pegar en otros aspectos y saldrán oportunidades muy buenas. Por otro lado, o sea, también traten de siempre a las instituciones a las que van pensar que
ustedes son quienes dejan la impresión de la universidad y de su carrera, y si quieren que su carrera crezca hay que dejar buenas impresiones. Y, o sea, tercero, o sea, sale, si esta chica, que entiendo que fue una estudiante fenomenal y que muchas cosas y que lo que quieras y que le echó muchas ganas adicionales a las clases y que aparte de todo se esforzó en estar en el centro de neurobiología y que también hizo un montón de cosas sin que le pagaran, sin que fuera servicio social, sin que fuera nada, sino que estuvo ahí aprendiendo, pero de todas maneras no deja de ser una persona que estudió lo mismo que ustedes, que tuvo a los mismos maestros que ustedes y que tiene el mismo background de ustedes. O sea, básicamente aquí la lección a aprender es que si ella pudo, cualquiera puede. Entonces, ahí nada más compartirles eso porque me dio mucha alegría. La vi hace 2 días en su titulación, fue como súper lindo. Está muy asustada, está muy preocupada, y lo único que yo le puedo decir como una persona que viajó al extranjero y que tuvo la oportunidad de tener esas posibilidades, le dije, mira, o sea, yo también iba muerta de miedo, y lo único que te puedo decir, porque me acuerdo mucho una plática una anécdota que a lo mejor les he dicho ya a varios de mis alumnos, pero a lo mejor ustedes no. Me acuerdo mucho que bueno, la primera que me fui a Europa, que fue el concurso, yo me dio como pena preguntarle a los organizadores si me podían dar más tiempo del vuelo, ¿no? Y pues por pena nada más me fui el tiempo que tenía que ser, pero para el segundo vuelo dije, bueno, pues total, lo peor que puede pasar es que me digan que no, y entonces pues les pedí 2 semanas adicionales, ¿no? Me dieron los vuelos sin ningún problema, nada más me dijeron, pues esas 2 semanas estás por tu cuenta, a ver dónde duermes, a ver qué comes. Y pues bueno, o sea, finalmente tuve la oportunidad de viajar más, pero me acuerdo mucho el último día que iba de regreso y pues se me hizo fácil, pues no quise viajar sola, pero viajé con la otra chica que iba al concurso, que era una chica brasileña, y estábamos en Verona y yo tenía que tomar un tren muy temprano en la mañana para poder alcanzar mi vuelo en Venecia, como que no pensé a qué hora me tenía que mover para poder llegar, ¿no? Y eso implicaba moverme en una ciudad que no conocía con mi maleta yo sola caminando a las 4 de la mañana. Y me acuerdo que lo primero que hice fue hablarle a mi mamá, literal. O sea, y le hablé y le dije, mamá, es que estoy en este problema y no sé qué, y la. Para ponerlos en contexto, pues era como el segundo viaje apenas que hacía sola o tercer viaje y mucho menos pues, tan lejos, ¿no? Y siempre que había un problema, pues siempre estaban mis papás para resolverlo, pero esta vez tenía que resolver el problema yo sola. Y entonces termino la llamada y se me queda viendo la chica brasileña y me dice, no es por nada, me dice, pero si te das cuenta de que tu mamá está a miles de kilómetros, no conoce esta ciudad, o sea, no te puede ayudar, ¿no? Y tienes que aprender a resolver, ¿no? Y entonces fue a Fer, le dije, ¿te acuerdas de lo que yo les platiqué? ¿Y te acuerdas de cómo iba con el montón de miedo de concursar con estas personas? Pues es que era una brasileña, es que eran unas italianas, o sea, yo no iba a poder, ¿no? Y de pronto en mi cabeza dije, no manches, o sea, de no sé cuántos diseñadores, eligen 6 de todo el mundo, te están pagando el viaje a Europa y tú todavía vas dudando de que quizá no lo mereces, o sea, es como es estúpido. Y le dije, y después, estar tan acostumbrado a que otras personas resuelvan por ti, le dije, créeme que lo que va a suceder en este viaje, más allá del crecimiento académico, más allá del trabajo profesional, le dije, vas a tener mucho crecimiento personal, porque por más que quieras que alguien te ayude, no se va a poder. Y vas a tener que resolverlo y vas a tener que agarrar tus manitas para hacer las cosas. Le dije, porque incluso aunque tú vivieras sola en México, aún así estás a 2 horas de alguien, aún así lo que sea. Le dije, pero no va a ser lo mismo. Y le dije, entonces vas a aprender a saber qué te gusta, qué no te gusta de verdad, qué no estás dispuesta a tolerar, porque creo que también eso importa mucho, o sea, saber qué estás dispuesta a tolerar en tu vida y a quién no estás dispuesta a tolerar en tu vida. Vas a tener como reglas propias de vida y no vas a estar dispuesto, después de conocerlas, ya no vas a estar dispuesto a sacrificarlas por nadie, o sea, porque vas a tener reglas de vida. Y le dije, y vas a agarrar muchas herramientas para resolver y te vas a volver muy independiente. Entonces, básicamente sí es algo así que yo le recomiendo a todo el mundo que, aunque se vayan de meseros, o sea, vayan a tener problemas a otro lado y que nadie les pueda apoyar, porque de verdad es ahí cuando uno crece, ¿no? Ok. Y bueno, más allá de esa plática que no tenía nada que ver, pero perdón, les comparto lo que sí vamos a terminar de ver el día de hoy. Pero no lo encuentro. ¿Dónde estás?
Costos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Ya. Ok. Vamos a ver nada más la introducción a esto, también para que no, digo, yo sé que 2 horas y media está muy pesado. Ok. Vamos a comenzar con la parte de costos. Y bueno, primero vamos a entender 2 tipos de costos que existen. Dice aquí que el costo total para una empresa de generar un nivel dado de producción es el costo de oportunidad para los dueños, es decir, todo aquello que sacrifican para generar esa cantidad de productos. ¿O esto ya se los dije? ¿No, verdad? No, ok, bueno. Y existen 2 tipos de costos, básicamente. Uno son los costos explícitos, son aquellos que nosotros vemos y que estamos haciendo la transferencia de ese dinero. O sea, yo tengo que pagar sueldos, yo tengo que pagar renta, yo tengo que pagar servicios, yo tengo que pagar materia prima. Todo eso es básicamente los costos explícitos, es decir, estoy viendo la transacción monetaria. Pero existen los costos implícitos. Los costos implícitos son aquellos que van por default, pero no somos tan capaces de verlos porque pues los obviamos a veces, ¿no? Pero es importante considerarlos porque pues finalmente son costos. Ahora, existen 3 tipos de costos implícitos. Existe el costo, es tierra, tiempo, dinero. O sea, si lo quieren aprender, pero es tierra, tiempo, dinero. Y ahorita explico cada uno. Primero, existe la tierra. ¿Qué significa con eso? Muchas de las personas que inician un negocio por primera ocasión ocupan lo que tienen en su casa para poder echarlo a andar. Entonces, hay muchos negocios que suceden en la cochera, hay muchos negocios que suceden en el local de mi papá, o en la casa que no se ocupa, o cosas así, ¿sale? Y entonces nos parece que no implica un costo porque dices, pues en mi cochera, ¿no? O sea, pues ¿por qué voy a pagar renta, no? O pues no tengo que pagarla. O, pues es que mi papá me prestó el local, ¿no? O sea, no me está pagando renta, entonces no implica un costo. Pero ojo aquí, es importante considerarlo porque ¿qué pasaría con tu negocio si sí tuvieras que pagar esa renta? Por tanto, es importante considerarlo meramente por la salud financiera de ese negocio para saber realmente cómo anda. Siguiente, dinero. Igual, las mismas cantidades de negocios que normalmente empiezan con dinero de la persona. Es decir, no pide un préstamo. Pero al ocupar el dinero que yo tenía ahorrado, muy probablemente estoy, para empezar, perdiendo los intereses del banco donde lo tenía ahorrado. ¿Sale? Segundo, con ese dinero pude haber invertido en otro negocio. Entonces, hay que considerar que aunque sea tu dinero, estás perdiendo oportunidades con ese dinero por ocuparlo en el negocio. Y, por último, tiempo. Si tú empiezas un negocio, quiere decir que vas a dedicarle tiempo al mismo. Y si tú dedicas, por ejemplo, les voy a poner ejemplo, ¿no? Que yo lo he platicado aquí de, si ponemos un negocio de hamburguesas, ¿no? Y la trabajamos solo los viernes y los sábados, ¿no? Pero también implica esta cosa de poner en tema de decir, a ver, o sea, voy a estar 5 horas del viernes y otras 5, ¿qué pasaría si esas 10 horas las trabajara en otra cosa? O sea, hay que tratar de que si yo voy a trabajar en ese negocio 40 horas, valga la pena más que trabajar 40 horas en el negocio de alguien más. Entonces, lo mismo. Así como hay que considerarlo para la salud financiera de esa empresa, quiere decir que si tú estás ocupando la cochera para hacer un negocio, también la pudiste rentar para que alguien hiciera su negocio. Si estás ocupando el dinero para tu negocio, quiere decir que también lo pudiste haber hecho para el negocio o invertir en el negocio de alguien más o invertirlo en otra cosa. Y si estás ocupando tu tiempo para un negocio, quiere decir que también lo podías ocupar para emplearte con alguien más, ¿sale? Por tanto, sí existe un costo. Aunque no existe una transacción financiera, básicamente. Vale, pongo el ejemplo, ¿sale? Imaginemos, por ejemplo, que yo
¿Cómo lo explico aquí? Ok, no, ignoren lo de arriba, porque es que como cambia luego el orden de las cosas, ignoren lo de arriba. Desde aquí hasta acá, ignoren. Pero básicamente, por ejemplo, yo tengo un negocio. No sé si los 25 sí están bien. Lo de acá arriba no. Yo tengo un negocio que a lo mejor lo he hecho andar y me ingresan 25,000 pesos de venta. O sea, yo vendí y al final de mes tuve 25,000 pesos de venta. Pero ese negocio implicó pagar carne, verdura, pan, etcétera. Y eso costó 15,000 pesos. Entonces, quiere decir que en realidad mis ganancias son de 10,000. Y yo sé que parece una tontería, pero es que de verdad, yo he visto mucha gente que tiene negocios, sobre todo negocios familiares, en los cuales lo que debería de pasar es que después de esos 10,000, ya, o sea, esos 10,000 sí son ya de la familia, o sea, ya son de verdad ganancias. Pero mucho de lo que sucede es que agarran los 25 y hacen y deshacen con los 25, no con los 10, ¿sale? Y no les queda claro que en realidad hay que separar como el dinero que yo gano como dueño al que gano trabajando en ese negocio. He visto mucha gente, por ejemplo, tengo mucho, cuando empecé yo con la maestría, unos amigos que son unos gemelillos y que son un par muy extraño, porque yo nunca había visto que gemelos decidieran estudiar lo mismo y que les guste lo mismo, pero era muy extraño, porque decidieron estudiar lo mismo y uno estaba en un grupo y otro estaba en el otro grupo, y a veces llegábamos temprano y de pronto se encontraban en el pasillo y nada más se volteaban a ver así de ¡oh, demonios! Y los dos habían ido vestidos con playera negra y pantalón de mezclilla o pantalón café, pero playera blanca. O sea, y no se habían visto en la mañana, pero cuando se encontraban en la escuela resulta que habían tomado las mismas elecciones. No sé por qué. Entonces, eran muy extraños. Pero bueno, ellos dos decidieron hacer un negocio juntos. Y esta empresa juntos, por ejemplo, cuando yo platiqué con ellos, me acuerdo mucho, estaba platicando, llevan muy poquito empezados, ¿no? Ahorita ya, después de, pues, no sé, su empresa lleva como 6 años. Ya incluso la empresa funciona sola, o sea, ya ni siquiera tienen que ir ellos. Pero en ese momento yo platiqué con ellos y le dije, ok, y pues ¿cuánto ganas, no? Y me dijeron, pues los 20 ahorita que estaba ganando más o menos la empresa. Y yo, pero ¿y tu sueldo? Pues de los 20. Y yo, no. A ver, tú no estás trabajando en otro lado y tu empresa gana 20, ¿no? O sea, estás trabajando en la empresa, por tanto deberías de tener un sueldo de diseñador en la empresa. O sea, si te quieres pagar 12,000 pesos y 12,000 pesos de OKI, o sea, quiere decir que en realidad tu negocio no está ganando 20,000, está en -2. O sea, porque la realidad de ese negocio es que los 20,000 de ganancias no estaban considerando 2 sueldos de 12,000, que eran 24. ¿Y qué pasaría con esa empresa si en la realidad esos 2 diseñadores fueran otras personas que no son dueños del negocio? O sea, tú tendrías que pagar de todas maneras esos 22,000. Entonces, la realidad, o sea, ahí es cuando te das cuenta de cuál es la salud financiera de ese negocio. Y es normal que un negocio cuando empieza esté en números rojos, pero si tú no eres capaz a veces de tomar esos costos implícitos, que en ese caso es el tiempo, pues no se estaban dando cuenta de la realidad de esa empresa. Ahorita en este momento, por ejemplo, ellos ya no trabajan en la empresa. O sea, la empresa ya funciona sola. Entonces, los 20,000, 30,000, 40,000, 80,000 que ganen, pues ya se los reparten, pero como dueños de la empresa. Y entonces ahí sí, pero el resto del tiempo, por ejemplo, ellos ya son disponibles para tener otros clientes. O sea, por ejemplo, mi amigo dice, es que, y ahí es bien importante a lo mejor una cosa que puede ser, no sé cómo decirlo, pero a lo mejor no tiene que ver específicamente con esto, pero hay que considerar. A mí me sorprendió mucho porque lo vi hace poco y me dijo un comentario que me dice, es que yo me di cuenta que yo no tenía una empresa, la empresa me tenía a mí. Y me dijo, es que yo ya no vivía para mí, o sea, vivía para la empresa, ¿no? Entonces, la empresa me tenía a mí, yo no a la empresa. Entonces, decidió que aunque ganara menos, o sea, porque ya tenía que contratar a alguien y porque se dio cuenta de esto que les digo, pero el hecho de contratar a alguien, para él valía la pena, porque entonces tenía su día completo para hacer otro tipo de cosas, porque él ya no le gustaba lo que la empresa hacía. Entonces, para él implica un ingreso que trabaja solo, que de vez en cuando hay que resolver, que hay que conseguir clientes, que como dueño de una empresa, pues finalmente tienes que estar al pendiente, pero el resto de su día en la normalidad, pues se dedica a otras cosas, ¿no? Incluso da clases de pintura o no sé qué carajos está haciendo, pero, porque aparte son súper hippies, pero bueno, es como un ejemplo a lo mejor de cómo funciona esta parte del tiempo, ¿no? Entonces, a ver, yo tengo aquí la venta
tengo aquí mis costos explícitos y después de esos costos explícitos me quedan las ganancias. Pero es muy importante saber si esas ganancias serían completamente ganancias si es que tuviese que pagar justo tiempo, dinero, ¿sale? Y tierra. Yo les pongo aquí un ejemplo, ¿no? Si una persona, no me acuerdo por qué, o sea, yo sé que parece una tontería, pero creo que en ese momento lo hice con unos de sus compañeros y me dijeron cuánto podías ganar lavando un coche. Y entonces hicimos números de cuántos coches podías lavar al día y lo sacamos por un mes y me dijeron que una persona lavando coches podía ganar hasta 8,000 pesos, ¿sale? Y entonces, pues a lo mejor, no sé, el dinero que tenías ahorrado para este negocio, que tuviste que comprar mesas, parrilla, máquina, carnes, utensilios, base, etcétera, pues este negocio, a lo mejor ese dinero lo podías tener en el banco y te iba a generar 300 pesos de interés, ¿no? Y aparte, lo haces en tu cochera. Y entonces, si tú no quieres tener ese negocio, se lo puede rentar a alguien más por 2,000 pesos. Entonces, les dije, por ejemplo, aquí, en este ejemplo ficticio, en realidad, con costos implícitos, pues estás ganando 10,300 haciendo otras cosas. Eso no quiere decir que no valga la pena no hacer un negocio, o sea, sí vale la pena, pero es importante tenerlo como consideración para saber la salud financiera real de ese negocio cuando está sucediendo. Y adicional, para saber de dónde empiezas, pensando que un negocio tiene que crecer. De hecho, se considera, por ejemplo, una persona que cierra un negocio antes del año está haciendo muy mal. O sea, los negocios tardan en cuajar por lo menos un año. Entonces, la gente que a los 3 meses dice, pues no viene nadie a comprar y pues ya lo voy a cerrar, híjole, o sea, lo está haciendo antes de tiempo. Pero si después de ese año sigue solo y son pérdidas y son pérdidas y son pérdidas, pues entonces hay que considerarlo. Ahora, cuando alguien decide invertir en un negocio, que creo que eso sí ya se los habían mencionado, es cuando un negocio reditúa a partir del 3er año. O sea, no que sean pérdidas es el primer año, pero que las cosas ya se empiecen a pagar. Es decir, toda la inversión que implicó iniciar ese negocio se paga en los primeros 3 años y a partir del 4 todo lo que ingresa ya sea ganancias, ¿sí? O sea, ya se hayan pagado las deudas, el local, la remodelación, la maquinaria, se pagan en los 3 años y entonces sí, a partir del 4 ya la ganancia es pura ganancia, ya no es pagar la base de la inversión, ¿sale? Y bueno, el último ejemplo que los pongo hoy, el día de hoy, para que no sea tan pesado ya, es el ejemplo de lo que se llaman costos hundidos o costos amortizados o costos hundidos, cualquiera de los dos. Y les pongo aquí un ejemplo. Dice, costo de desarrollar un nuevo medicamento para el acné, 10 millones. Es decir, esta es una farmacéutica que dice, quiero desarrollar un nuevo medicamento para el acné. Desarrollarlo a esta empresa le costó 10 millones de pesos. Pero la expectativa es que pues venda más de 10 millones, ¿no? Sin embargo, tuvo una falla en el desarrollo y resulta que no cura el acné, solo un hongo de axila, ¿no? Y el mercado de ese hongo es de 30,000 pesos. La pregunta para aquí es para ustedes. ¿Debería comercializarse el producto? No, porque es solo pérdida, ¿no? O sea, de 10 millones a 30,000 al mercado que puede pasar, o sea, hay un déficit de 9,970,000. Ok. ¿Alguien más que piense diferente? ¿Se tiene considerando que ya se desarrolló y que ya se gastó ese dinero? Pues yo diría que sí, o sea, ya no, eso ya no te implicaría un mayor costo, ya solamente ganancias por menores que sean. Ok. ¿Sería redituable a través del tiempo a lo mejor? A lo mejor. Ok. Aunque tardaría mucho, ¿no? Tardaría un buen, pero a lo mejor tendríamos que hacer como la estimación de hasta cuánto tiempo podría recuperarlo, ¿no? Ok. A ver, son 3 opiniones bien diferentes, ¿sale? El primero dice que no, porque, pues no manches, o sea, ¿cómo voy a un medicamento de 10 millones por uno de 30,000, no? El segundo dice, bueno, de todas maneras ya se gastaron los 10 millones de pesos. Y el otro dice, pues sí, pero pues va a tardar mucho en redituar, ¿no? Ok. Se los voy a poner con un ejemplo que puede ser más normal para ustedes.
y siempre pido disculpas antes de decir el ejemplo. Imaginen ustedes, y espero que no se encuentren en esa situación, pero bueno, imaginen ustedes que están en una relación de ya 5 años, ¿sale? Ya todo es muy normal, o sea, ya conocen a su mamá, ya su mamá confía en esta persona, ya no la hace de bronca, ya los deja salir con ella. Por eso pedí perdón antes del ejemplo. Ok, y luego ya después de ahí, pues ya no manchen, ya hasta pueden salir sin arreglarse, venga, así, ya, éntrale, ya está con la pijama y todo, ¿ok? Pero pues ya ustedes no se sienten a gusto, ¿sale? Ya las cosas no están funcionando bien. Y sé que podrá parecer para muchas personas decir, pues bueno, pues ya déjalo, no te sientes bien. Pero hay gente que dice, es que ya duré 5 años con esa persona, o sea, es que ¿cómo voy a desperdiciar? Ya le invertí 5 años. Ya le invertí 5 años, fíjate, o sea, aparte no es, ya gasté 5 años, es ya le invertí. Y ojo aquí con las palabras que ocupamos, ya después de esta clase ya no tienen pretexto para ocupar las palabras. Una cosa es gasté y otra cosa es invertir, ¿sale? Y cuando alguien te quiere vender algo no te dice te cuesta, te dice inviertes, ¿sale? Entonces, ojo ahí, la inversión nos tiene que dar algo a cambio, el gasto literal lo estamos pagando, ¿ok? Entonces, no quiere decir que uno está mal para ocuparle las relaciones, puede ser que en algunas relaciones se han invertido 5 años, pero en otras relaciones se han gastado 5 años, ¿eh? Entonces, ok, en ese momento, pues ya, ahí dices tú, pues yo ya duramos mucho tiempo, ¿cómo voy a terminar con eso? La pregunta ahí es, ¿seguirías en esa relación? Si no te sientes a gusto, no. Pues yo diría que Ya no. Suena bien fácil, ¿verdad? Pero a lo mejor lo tienes que poner en una balanza, ¿no? O sea. Ok. hay raza que se arrepiente hasta en el altar, así que yo diría que no. Ok. O sea, eso es bien, o sea, yo sé que me voy a retar el tema, pero es bien válido. Yo me acuerdo mucho de una anécdota por ahí, porque justo estábamos nosotros en una boda y ya estábamos en la boda, ya estábamos en la iglesia y la chica se le atoró el vestido, así como creo que subiendo las escaleras, no me acuerdo, ya fue hace mucho. Y el chavo así se volteó y le metió una regañiza, ¿no? Así, pero así de, ay, ¿ves lo que me costó el vestido? Qué descuidada, no sé qué, y la chava agarró y le dijo, pues, ¿sabes qué? No me caso. O sea, no me caso, porque si me tratas ahorita así el día de nuestra boda, o sea, ¿cómo vas a tratar el resto de la vida? Y agarró y se dio la media vuelta y se largó. Entonces, ¡eso! Entonces, o sea, digo, podría tener toda la razón del mundo, pero, o sea, existe la posibilidad de que incluso en ese momento, pues, te arrepientas, ¿no? O sea, es real. Pero la pregunta aquí yo creo que van dos cosas, ¿sale? Nadie te va a regresar esos 5 años. O sea, por más que continúes en la relación o la dejes, esos 5 años ya fueron, ¿sale? Se le ganaron cosas y se le perdieron cosas, pero ya fueron, ¿ok? Nadie te los va a regresar. Por más que te arrepientas y por más que digas nunca en la vida y el peor error, por más que te quejes, no te lo regresan. ¿De qué dependerá continuar en esa relación? Pues habrá que decir, a ver, ¿por qué no estoy a gusto? ¿Es algo que se puede arreglar? Y si es algo que se puede arreglar, a lo mejor conviene. Pero si no es algo que se puede arreglar, pues mejor déjalo antes de que sigas perdiendo más años, ¿sale? O sea, son 5, pero pueden después ser 6 o 7 o 10 o lo que sea, ¿sale? Entonces, yo puedo estar hablando de algo personal, pero eso también se traslada a este ejemplo. Esa empresa ya perdió los 10 millones, o sea, no le va a decir a las personas que estuvieron en el lugar, ay, pues no te funcionó, pues regrésame el dinero, ¿no? No le va a decir a los insumos, ay, ya me los gasté, pero no me funcionó, entonces, pues regrésame el dinero, ¿no? No, o sea, ya se los gastó. Lo único que le queda es saber, ok, de todas maneras tengo un producto aquí desarrollado. La respuesta no es clara. No puedes decir no conviene, pero tampoco puedes decir sí conviene. Se tiene que hacer un estudio a partir de ese momento para saber, ese producto de axila, que es un mercado de 30,000 pesos, ¿qué tanto me va a costar llevarlo ya al anaquel, donde la gente lo produce, donde la gente lo compra?
Si no es tan caro eso, quiere decir que por lo menos